Agregar más personajes a nuestro juego le agrega un toque muy diferente a cada partida, y poder seleccionarlos de una manera sencilla potencia mucho nuestros juegos. En este video veremos cómo crear una pantalla de selección de personaje muy básica. ¡Listo! ¡Vamos a hacerla! Aquí tengo una escena vacía que será para el menú. Primero, vamos a crear un canvas para la interfaz de usuario. Si quieres saber más a detalle cómo funciona, tenemos un video en el canal sobre este tema, te lo dejo en la descripción. En el componente de Canvas Scaler lo cambiaré a que escale con el tamaño de la pantalla, y colocaré la resolución de referencia, esta debe ser acorde a tu juego. Ahora en el canvas creamos un panel y lo llamamos menú selección personaje. En la imagen le colocaré esta para el fondo y le cambiamos la opacidad para que se vea completo. Vamos a crear el menú. Para este colocaré un texto con Text Mesh Pro para el nombre del personaje. También tenemos un video explicando un poco esta herramienta, te lo dejo abajo. Lo llamamos nombre y modificamos un par de elementos. Para la fuente usaré Roboto. En el texto colocaré jugador como una referencia. El tamaño de fuente quiero que sea de 200. Para que se vea bien, cambiamos el wrapping a deshabilitado y centramos el texto. Vamos a agrandar un poco el cuadro del texto y por último damos clic en este recuadro y mientras sostenemos Shift y Alt, le damos al recuadro de arriba al centro para que quede en este lugar. Lo bajamos un poco y listo. Ya tenemos el texto. Ahora creemos un botón. Este será para ver el siguiente personaje. Lo llamamos botón siguiente y borramos el componente de texto que tiene adentro. Le cambiamos la imagen por una que queramos. Vemos que no está del tamaño que queremos. Le damos a este botón para que tenga tamaño por defecto y lo movemos a la derecha. Para no repetir el mismo proceso, vamos a copiarlo. Control más D es un atajo. A este lo llamamos botón anterior. Le cambiamos la imagen y la movemos a la izquierda. Vamos a crear una imagen para ver el personaje que queremos seleccionar. Lo llamamos personaje imagen. Aquí tengo unas imágenes que son las cabezas de los personajes. Tomaré una y la colocamos en el espacio de la imagen para tener una referencia. Hacemos el mismo proceso que con las imágenes de los botones, y lo voy a agrandar un poco. Ahora lo centraré de la misma manera que con el texto, pero este con el botón del centro. Aquí me parece bien. Por último, vamos a copiar uno de los botones, y le cambiamos el nombre por botón jugar. Le cambiamos la imagen y la escalamos hasta que tenga el tamaño que queremos. Este botón lo colocaré abajo. Listo, ahora programemos el funcionamiento. Vamos a crear un nuevo script. Lo llamamos personaje y lo abrimos en Visual Studio. Con este vamos a crear unos scriptable objects. Estos son unos contenedores de información. Ya veremos cómo se usan y más adelante veremos un video completo dedicado a estos, pero aquí podemos ver su funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el script de MonoBehavior a scriptable object. Lo que estamos escribiendo arriba es para que nos salga en el menú. Ya veremos cómo funciona. Para cada personaje vamos a tomar un GameObject, una imagen y un nombre. Listo, así queda nuestro script. Ahora en Unity vamos a crear un nuevo objeto. Lo llamamos GameManager, que será el que almacene nuestros personajes. Creamos un script con el mismo nombre, se lo colocamos y lo abrimos en Visual Studio. Creemos una lista de personajes llamada personajes para poder almacenarlos. Aquí vamos a hacer uso de un patrón de diseño llamado Singleton, para poder llamar fácilmente la información de los personajes y moverlos entre escenas. Para lograr esto, solo vamos a crear una instancia del objeto y usamos el método awake. Aquí lo que vamos a hacer es que si en la escena no existe la instancia del objeto, hacemos que la haga igual a sí misma. Y usamos el método donDestroyOnLoad para poder pasarlo entre escenas. Y si ya existe una, que se destruya. Y listo, volvamos a Unity. Aquí vemos nuestra lista de personajes que por el momento está vacía. Vamos a crear uno nuevo. Para esto, damos clic derecho en nuestra carpeta, crear, y vemos que se agregó la opción de crear personajes. Demos clic en ella. Aquí vemos que se creó un objeto. Lo llamaré Virtual Guy. En el espacio del personaje jugable colocaré un prefab que tengo con el personaje. Para que no se mueva el inspector, daré clic en el candado. Ahora en la imagen tomaré la de la cabeza, y en el nombre le colocaré Virtual Guy. Vamos a arrastrar el personaje que acabamos de crear a la lista de personajes y listo, ya lo tenemos preparado. En nuestro canvas vamos a crear un nuevo script. Lo llamamos menú selección personaje y lo abrimos en Visual Studio. Vamos a crear un par de variables. La primera es un index de referencia para los personajes, luego una referencia a la imagen. Para que nos funcione debemos usar la librería de la interfaz de usuario. Para esto escribimos using unityengine.ui. Tomamos una referencia para el texto. Como lo tenemos con TextMesh Pro, debemos ir arriba y escribir using tm pro. Y luego una referencia para el Game Manager.
En el start, hacemos que el Game Manager de arriba sea igual a la instancia que creamos en el script. Para mantener la información del index, vamos a usar player prefs, que es una manera de guardar información. Le decimos que el index sea igual a un entero que llamamos jugador index. Ahora vamos a crear un método para cambiar los valores en pantalla. Le decimos que la variable de jugador index la haga igual al index de arriba. El sprite de la imagen que sea igual a la lista de personajes en la posición del index y que tome la imagen que le agregamos. Y lo mismo para el texto, pero con el nombre. Este método lo llamamos en el start. Vamos a crear un método para los botones, primero el de siguiente. Le decimos que si el index es mayor a la cantidad de personajes menos 1, haga el index igual a 0. Esto en caso de tener el último y querer pasar al primero en ciclo. Si no, que le sume 1. Y por último, llamamos al método de cambiar pantalla. Vamos a copiar y pegar el método para hacer el de anterior. Aquí cambiamos la condición diciendo que si es el primero y queremos pasar al anterior, que lo cambie por el último, en ciclo. Y en lugar de sumar, le restamos. Ahora creemos la función para el botón de jugar. Necesitamos controlar las escenas. Para esto, vamos arriba y escribimos using Unity Engine.SceneManagement. En el método le decimos que nos cargue la escena con el index del actual más 1. Ya veremos cómo funciona esto. Por último, vamos a colocar una condición. Si el index es mayor que la cantidad de personajes, que lo haga igual a 0. Esto es solo para evitar errores por si borramos personajes de la lista. Volvamos a Unity. Aquí vamos a arrastrar el objeto de la imagen del jugador a su espacio, y lo mismo con el texto del nombre. Si damos play, podemos ver cómo sale el personaje que creamos con su nombre y la imagen. Ahora demos funcionalidad a los botones. Vamos al botón de siguiente. En el componente de botón, vamos a donde dice OnClick y damos al más. En el espacio del objeto, vamos a arrastrar el canvas. En el menú, buscamos el nombre del script de menú selección de personaje y seleccionamos la función de siguiente personaje. Hacemos el mismo proceso, pero para el botón de anterior, solo que en la función la cambiamos por anterior personaje. Y lo mismo para el botón de jugar, pero usamos la función de iniciar juego. Para probar la funcionalidad, acabo de crear otros dos personajes de la misma forma. Los agregaré a la lista y vamos a dar play. Si vamos en los botones, podemos ver cómo van en orden en los que tenemos de una manera cíclica. Ahora vamos a colocarlos en el juego. Aquí tengo 3 escenas, una para el menú inicial y 2 niveles. Aquí tenemos el nivel en el cual vamos a hacer que aparezca nuestro personaje. Para agregarlos al proyecto, vamos a File y Build Settings. En este recuadro vamos a arrastrar las escenas. El orden es muy importante. A la derecha se ve el número que es el index que usamos para la función del botón. Ahora si damos play y presionamos al botón, vemos cómo cambia de escena. Y en la jerarquía vemos el Game Manager. A este le dijimos que no se destruyera cuando cargamos la escena. Vamos a ir a nuestro nivel y creamos un nuevo objeto. Lo llamamos Inicio Jugador. Le damos Reset al Transform y lo movemos un poco para arriba para que aparezca nuestro jugador en esta posición. Le creamos un script que se llamará Inicio Jugador y lo abrimos en Visual Studio. Aquí solo usaremos el Start. Creamos una variable que será el index del jugador. Lo tomamos de los player prefs. Y luego creamos al personaje con Instantiate. El objeto que vamos a crear está en el Game Manager, en la lista de personajes, en la posición del index y tomamos al personaje jugable que es un prefab. Lo colocamos en la posición del objeto y como rotación colocamos Quaternion Identity para que no tenga en cuenta la rotación. Y listo, vamos a Unity y demos play para ver cómo funciona. Si le damos a jugar, vemos cómo aparece el personaje. Si volvemos al menú, podemos seleccionar otro personaje y vemos cómo aparece. Aquí lo último que haré es tomar el Game Manager. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el nivel en la jerarquía. Esto es porque si damos play al nivel directamente, no puede tomar la lista de personajes porque el objeto no pasó de escena. Pero podemos ver que aparece el personaje que seleccionamos por última vez. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y lo puedas usar en alguno de tus juegos. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármela abajo en los comentarios. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de Patreon o suscribiéndote a nuestro canal. Quiero dar un agradecimiento a Andrés Núñez y a Juan José González Giraldo por apoyar al canal en Patreon. Muchísimas gracias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.